Están Iván Carrino y Antonio Aracre. Bueno, ¿cómo están viendo estas medidas que ha tomado el ministro de Economía en el contexto de un nuevo acuerdo con el fondo? Bueno, a mí me parece que la verdad es medio un mamarracho lo que se ha hecho. A ver, es otra vez devaluar sin llamarle devaluación. La película en estos 4 años la vi 5 veces por lo menos. O sea, que el dólar ahorro, que el dólar Qatar, todas fueron innovaciones, conejos de la galera. Vamos, es el gobierno reconociendo que su esquema cambiario es insostenible, que 270 es un chiste. Nada cursa a 270 a partir de ahora, salvo alguna deuda que tengas y que la tenés que judicializar. Pero no existe. O sea, el gobierno pone un precio para el dólar que sabe que es falso. Entonces ahora tenés un dólar importador, un dólar exportador, un dólar ahorro 1, un dólar tarjeta 1. Bueno, inexplicable, inentendible además. Hay que hacer un doctorado para entender a qué tipo de cambio tenés que comprar dólares. Y por otro lado también diría, casi que esto no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional. Que lo del Fondo Monetario me parece poco serio además, ¿no? Porque le ha permitido a la Argentina hacer lo que se le ocurre. Bueno, culpa del fondo, su responsabilidad, sus costos también, poco serio. Pero digo, si el Fondo Monetario no existiera, Argentina igual tenía que tomar o estas medidas o hacer algo más razonable. ¿Pero por qué? Porque en lo que va del año se han perdido 18.000, casi 19.000 millones de dólares. Nunca, desde el año 2003, por lo menos que están las estadísticas del Banco Central más recientes, nunca tuviste un periodo de tiempo en un año donde se haya perdido semejante cantidad de reservas. Y eso es, por un lado, por la sequía, perfecto, el gobierno no tiene la culpa ahí si querés, pero por otro lado, porque intentan comprar a 270 lo que vale 500. Pero por esto te digo, el fondo también es poco serio. ¿A quién se le ocurre que vos podés acumular 5.000, 6.000, 4.000 millones de dólares pagando a mitad de precio aquello que querés comprar? Yo no sé, mañana voy al supermercado y lo que me vale 20 lucas le digo, che, te pago 10. Me parece que no me voy a poder llevar la cantidad de bienes que tengo ganas de llevarme. Bueno, lo mismo aplica al dólar. Cualquier esquema de control de cambio, Maxi, lo sabés vos, lo hemos visto en la historia reciente, termina con pérdida de reservas. Listo, cuando se te acaban las reservas, o devaluás, o haces el mamarracho o endureces el cepo mucho más todavía. Por suerte no hicieron esa tercera alternativa. A ver, Antonio Aracre. Y yo quiero ser un poquito más benévolo que Iván. Creo que a esta altura, digamos, a un mes de las PASO o menos y a 3 meses de las elecciones generales, 3 semanas de la PASO. No tenía muchas otras alternativas el Ministerio de Economía para tratar de evitar una corrida profunda en el mercado cambiario. Está haciendo un desdoblamiento más o menos, con algunos efectos fiscales y recaudatorios. Pero en todo caso, lo que habría que preguntarse es, ¿no debería hace 6 meses o hace 8 meses haber planteado un plan de estabilización con una política cambiaria distinta, un shock antiindexatorio, algo que a esta altura de los acontecimientos nos hubiera dejado en una situación inflacionaria del 2 o 3% mensual y con un horizonte a la baja? Eso sí hubiese sido algo productivo y diferente. Ahora, en esta instancia, lo único que puede hacer es algo provisorio, que es justamente un desdoblamiento, un instrumento que te da la política cambiaria para salir del paso, aguantar y llegar a otro momento político en el cual este gobierno u otro, ya reelegido o elegido uno nuevo, puedan plantear una política más de mediano plazo, con mayor seriedad y mayor contundencia para controlar las variables económicas. No, bueno, sin duda en el corto plazo está la incertidumbre sobre lo que vos preguntabas, que es el fondo. Ahora hay buenos gestos, ¿no? Porque el fondo dijo, bueno, sí, ya casi estamos, bueno. Pero, a ver, la Argentina ha incumplido. O sea, la meta de emisión monetaria está incumplida. La meta de acumulación de reservas, tenemos récord de desacumulación de reservas y la meta fiscal está por ahí nomás. Entonces, bueno, el fondo si presta, bueno, están ambos violando el acuerdo y diciendo, bueno, te perdono, fíjate, qué sé yo. Ahora, si no llega ese dinero, peor todavía. Digamos, la incertidumbre es enorme. Pero déjame cerrar con algo que decía Antonio, porque yo lo tomo, la idea de, y no había mucha alternativa que hacer esta especie de desdoblamiento. Está bien, pero no dejemos de marcar que todos los países vecinos tienen un solo tipo de cambio, tienen baja inflación. O sea, en el mientras tanto, de acá que cambie el gobierno, bueno, se hará lo que se pueda hacer, perfecto. Pero
Hay que ir hacia un país más normal. Ahora, Digo, es claro que, a ver, yo creo que el fondo ha estado duro con la Argentina. Es decir, la oposición dice, el fondo se puso blando con la Argentina, lo que fuera. La Argentina ha tenido 20.000 millones de dólares menos por la sequía este año. Y el fondo no le ha enviado, pero absolutamente pero, nada. Maxi, no solamente por la sí. sequía, Maxi. Tenemos 2.000 puntos de riesgo país. Acá No, pero, vos podés... pero por vos podés tener supuesto, una- por supuesto. pero vos Pero podés tener una sequía. sobre si todo estás los integrado desequilibrios que al tenías mundo. acumulado, Está bien. sufriste un golpe de knockout. Knockout pero el total. fondo también Entonces ve se que da la vos- situación donde el peronismo está en una campaña electoral y las jubilaciones vienen corriendo 10, 15 puntos detrás de la inflación. La UH lo mismo, los planes sociales lo mismo. Entonces uno dice, che, tienen que hacer un ajuste. ¿Pero cómo tenemos que hacer un ajuste? No lo anuncia el gobierno. Si estamos haciendo un ajuste, Sí. está licuando todo la inflación. Bueno, no te alcanza porque te cayeron 3 puntos del PBI del sector del agro y un punto de recaudación por los Pero 20.000 millones de dólares que dilapidaste están de 30.000 exportaciones. millones de dólares de superávit comercial de los últimos No, 3 pero por años. supuesto. Eso también lo ve el Fondo Monetario. Pero lo venimos contando, este gobierno ha sido un desastre absoluto en el manejo. Vos estuviste adentro, Antonio, lo has conocido desde adentro, lo que ha sido el desastre absoluto y el desmanejo y la pérdida de oportunidades. Ahora, llegado a este momento, a mí me llama la atención, la oposición dice, el FMI se puso blando. El FMI lo dejó en jaque al gobierno. Termina con esto tomando medidas 3 semanas antes de la elección, que obviamente no son medidas que ningún gobierno quiere tomar. No son medidas para festejar. ahora, Maxi, pero por para eso, mí- perdón, pero- por eso las medidas no se anunciaron. pero Las hay medidas que- se distribuyeron en un boletín. documento. Pero hay que remarcar Pero- acá, Maxi, el problema no es el fondo. Argentina entró en una crisis de financiamiento que el fondo la rescató. Maxi, La rescató perdón un el segundo. fondo. Fíjense, y En ahora términos vamos a hablar históricos es verdad que el dólar en términos reales e históricos está muy por encima de su promedio, digamos, y cercano a los valores de la salida de la convertibilidad. Pero yo estuve haciendo un análisis De hecho, por eso Argentina está barata cuando vienen los Exactamente, chilenos, los uruguayos, exactamente. Por eso te llenan los los brasileños, restaurantes. vienen y no para todos los precios, pero por ejemplo alimentos, Salir a comer supermercados, afuera y demás, comer está afuera está regalado barato. uno. Sí. Ahora, cuando vos ves, porque yo estaba mirando, está caro, está barato, está subiendo, no. Es verdad, está parecido a la inflación. De hecho, con los últimos acontecimientos de estos días, le ganó un poquito, Un poquito a la inflación acumulada del año. Pero en el año, en cualquier país de la región que mires, el dólar cae en términos nominales y encima tienen inflación. O sea que el dólar está retrocediendo fuerte en términos reales en los países de América Latina. Y acá no. ¿Y por qué no? Bueno, porque tenemos un año electoral, porque tenemos una situación de reservas muy complicada, porque tenemos una situación de riesgo país muy complicada, porque tenemos elevadísimos niveles de inflación y hay incertidumbre hacia adelante. Y bueno, en línea con lo que decía Antonio, si el peronismo hace una mejor elección de lo esperado, y estamos viendo que las encuestas fallan bastante, si le van mejor a lo que dicen las encuestas, Por ahí este dólar es barato. y todo el rally de la bolsa, de los bonos que veniste viendo, están metiendo en esa consideración que el peronismo pierde. Ahora, si pierde por poco margen, no es lo mismo que si pierde por mucho margen. Entonces, guarda con eso, ¿no? Guarda con eso. Sí, por eso el bueno. dólar hoy no está cayendo o no está tan barato como podría estar. Bueno, y el otro tema, ¿no? El gobierno está dando la señal de que efectivamente, además de los 20.000 millones de dólares de la sequía, no tiene dólares, no tiene un solo dólar. Swap con China, lo único que está Y todavía hay utilizando muchos pesos dando vuelta en la economía, en los plazos fijos y demás. Claro. Y se acumula una deuda comercial de 12.000 a 15.000 millones de dólares que son importaciones que se están pateando y no se están pagando. Es decir, que de acá a unos meses vos vas a tener casi una sequía para recuperar. Y hoy miraba este dato, ¿no? La meta que puso el fondo para este año, para emisión monetaria destinada a financiar el fisco, es 0,6% del PBI. Estamos en 1,4 ya, en julio. Tal vez se absorbe algo por la LELIX en lo, que va, en lo próximo. Ahora, pero el gobierno necesita que no se dispare Peso sobre. la brecha cambiaria, es decir, que el dólar no le gane a la inflación en los próximos meses.